¡Diario! ¡Diario! ¡Narraciones de Duende de tantas esquinas, infancia que empieza y termina detrás de un cajón de lustrar. Esta es la compleja realidad de muchos niños y niñas de escuelas urbanas que tienen alumnos que trabajan, madres que han viajado al exterior para trabajar, padres o hermanos que entran y salen de la cárcel, policías haciendo allanamiento en sus barrios, niños que no tienen un lugar para jugar o estudiar porque viven hacinados. Ahí están todos hacinados en una o dos piezas y que son 17, 18 en una familia con abuelos, tíos, y están en una o dos piezas nomás. Tenemos alrededor de 15 alumnos cuyas mamás fueron a España y hay un problema, hay bastante problema en la parte afectiva, en la parte legal, y a veces nosotros nos involucramos demasiado también, es que nos involucramos demasiado, porque hay mamás que llaman acá en las escuelas y conversan con sus hijos, porque en la zona muy pocos, casi nada de los niños tienen teléfono, entonces nosotros le damos esa ayuda, ellos le hablan acá y conversan con sus hijos. La directora de la escuela Piacentini nos resume así la preocupación de una escuela que tiene 400 alumnos. Está en el barrio Roberto L. Petit del Bañado Sur de Asunción, capital del Paraguay, una comunidad vulnerable por donde se la mire, razón por la que forma parte del programa Escuela Viva Jecocatúa. La escuela Piacentini es una escuela que está ubicada en un contexto, como se lo denomina, en un contexto vulnerable, lo que significa que las condiciones socioeconómicas que en torno a la escuela y de los niños que asisten a la escuela tienen unas características que los docentes tienen que reconocer por un lado, diagnosticar, identificar cuáles son esas características y a partir de esas características definir y planificar los procesos de aprendizaje en el aula. Gracias a una encuesta que realizó la escuela, los maestros y directores tienen hoy una radiografía socioeconómica de cada uno de sus alumnos, aunque el trabajo no fue fácil porque no todos los padres quisieron participar y las informaciones proporcionadas por ellos en un 70% no coincidían con las facilitadas por los alumnos que confirmaron las condiciones desfavorables de vida de los niños y niñas de la comunidad. Todo lo malo aumentó. Antes venían limpios, alimentados, con ganas. Ahora llegan a las 8, si es que llegan. Algunas veces no quieren entrar, nosotros tenemos que ir a buscarle por los costados alrededores. No se bañan, no les cuidan el aspecto del aseo. Ellos trabajan en Cateura y vienen con esa ropa que trabajaron ahí. No se bañan, no se alimentan, no vienen, no les mandan porque le tienen que ayudar a trabajar. Y ellos te cuentan así como sienten. No vine porque tuve que vender tal cosa y teníamos que comer. Yo, por ejemplo, a mi alumno que no viene, le digo, ¿sabe qué? Esta parte dimos ayer, si quieres llevar el libro y ponerte al día, ¿verdad? Porque ya sé por qué no vino. Porque está trabajando. Sí, está trabajando. Algunas veces le dice que tiene que quedarse a trabajar la mañana, entonces ya no viene todo el día. Una vez ellos se interesan y van a mi casa a la tarde, porque es cerca, acá una cuadra, ¿no? Entonces se van, entonces yo les doy. Si era fotocopia, yo les entrego la fotocopia y hacen. Si eran con los libros, les digo que el libro y vienen, porque la biblioteca está abierta a la tarde. Vienen con mucha carencia de afecto. Hay cosas que nosotros no sabemos y ellos se sienten mal con cualquier cosa. Entre los problemas develados resaltan el clima de violencia intrafamiliar, la necesidad del trabajo infantil para la subsistencia diaria y la ausencia de las madres, que en su mayoría viajaron al exterior para trabajar. Partimos de un diagnóstico de la escuela, o sea, cuáles son los resultados de la escuela, cuáles serían las posibles causas
que generan estos problemas. Entonces las causas veíamos que son los niños trabajadores, son los padres trabajan de mañana y tarde, están mucho tiempo ausentes de las escuelas. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso de acompañamiento, ese proceso de reconocer y valorar la educación? Entonces, en ese sentido, los docentes, cuando pudieron darse cuenta que enviaban tareas para la casa, sin embargo, los padres no estaban en la casa, eso significaba, digamos, era un impacto negativo en el niño en cuanto a la autoestima, mi papá no me puede ayudar. Al reconocer esa realidad, la planificación es diferente. Porque la planificación del maestro es generar situaciones en clase donde el niño pueda aprender en la clase. Grande fue el tipo de tarea que se define para el niño. Por otro lado, digamos, en el desarrollo de clase, en la planificación es a partir, yo conociendo que mis niños trabajan en situación de calle y que venden, por ejemplo, yuyo, entonces eso se rescata. ¿Qué tipo de yuyo se clasifica? ¿Para cuál es la función? ¿Para qué se toma este yuyo? ¿Cómo se toma en el té caliente? ¿Cuál es el efecto en términos de salud? Eso ayuda, por un lado, la mayor participación del niño, porque es importante, sabe, conoce, él puede participar en la clase, a partir de eso es reconocido por sus compañeros, no porque trabaje en la calle, sino porque conoce el valor, digamos, y tiene una mayor participación, desarrolla el habla, desarrolla, digamos, la producción escrita, la producción oral y la producción escrita. Entonces, eso va generando una dinámica diferente en el aula. Y eso permite acrecentar mayor conocimiento en el niño. Una de las madres que participó de la encuesta reconoció los conflictos que en general tienen las familias. Su testimonio evidencia además que el modelo de familia al que apuesta la escuela dejó de existir, lo que vuelve aún más compleja la tarea de educar. Y están traumados y ya no aprenden nada. Se pelean entre pareja y los niños ven. Y después hay que no vive con su papá, con su mamá, vive con la abuela, con su tía. Preocupaciones. Nos pasamos muchas veces reconociendo esta realidad, pero no nos tenemos que olvidar que la misión fundamental de la escuela es enseñar. Entonces es rescatar esa realidad y a partir de esa realidad enseñar. No olvidarnos de la misión fundamental de la escuela, que es enseñar y que los niños aprendan. Por lo tanto, la recomendación, y ese es el enfoque que quisiéramos dar, justamente centrarse en lo que los niños tienen que aprender. Porque muchas veces en esto que decimos, en flexibilizar el currículum, no significa dejar de enseñar parte del currículum. Flexibilizar significa rescatar de esa realidad, de las condiciones de los niños y enseñar sobre esa base. Lo importante es establecer metas claras, metas que permitan a los niños aprender. Estos niños justamente lo que más necesitan es aprender, porque la escuela quizás es la única oportunidad que tienen para desarrollar competencias que otros niños en otras circunstancias y en otras condiciones de igual manera las desarrollan. El trabajo de la escuela en contextos como este se hace más difícil. Por eso el Ministerio de Educación y Cultura promueve programas compensatorios como Escuela Viva Jecocatuba, que busca desarrollar en los actores de la comunidad educativa las capacidades para mejorar la gestión y hacer que los niños y niñas aprendan felices a partir de una escuela abierta, con innovaciones pedagógicas adecuadas a la realidad de sus niños, fundamental en una escuela que busca educar para la vida. A partir de esa realidad del contexto donde los niños están viviendo, optimizar eso, utilizar eso para desarrollar el currículum. Entonces, yo puedo utilizar los yuyos para clasificación de matemática. Entonces, a partir de eso se va desarrollando las competencias que están mencionadas en el currículum. Entonces, eso es lo que en eso consiste el trabajo que estamos haciendo en estas escuelas. Es reconocer la capacidad y la potencialidad de este niño y a partir de ahí construir nuevos conocimientos. Duende
que empieza y termina detrás de un